El Sermón del Monte, en la primera gran parte que estuvimos varios meses predicando la palabra de Dios, usted observará que Jesús lo que comienza a hacer es enseñar la clase de vida moral y ética que los cristianos verdaderos deben de vivir necesariamente dentro del reino de Dios. Como producto de esa redención y de esa nueva vida que Dios ha depositado en nosotros, se tienen que manifestar obras justas específicas que son precisamente las que menciona en el Sermón del Monte. Sin embargo, hace 2 semanas comenzamos a ver que Jesús, llegando al clímax del Sermón del Monte, cuando habla de que todo eso, lo que él habló, se resume en amar al prójimo como a ti mismo, que en eso se resume toda la ley y los profetas. Luego de eso vimos el domingo pasado que entonces, como en todo sermón, viene ahora Jesús a hacer no un llamado, no una invitación, sino a obligarnos a tomar una decisión. Y es seguirlo a Él o no seguirlo a Él. Y Él nos invita, y Él nos llama, y Él nos obliga a tomar la decisión de elegir una de 2 puertas. O la puerta estrecha o la puerta ancha. O la puerta o el camino estrecho o el camino ancho, cuyo fin o destino de la puerta estrecha y del camino estrecho es la vida eterna, o la perdición eterna, que es el destino del camino y de la puerta ancha. Vimos la semana pasada que aquellos que nos hemos decidido por seguir a Cristo, tenemos que necesariamente haber evaluado o evaluar el costo que implica seguir a Jesús. Este costo es precisamente morir cada día nosotros mismos, mendigar de Jesús cada día, rechazando todo aquello que no es conforme a su palabra. En otra forma de decirlo, el costo de seguir a Cristo es perder nuestra vida para ganarla después. Es perderla aquí en este mundo para que Cristo sea glorificado en nuestros cuerpos y ganar esa vida después. Ahora, entendemos que no es una salvación por obras, pero claramente vemos que las obras son necesarias como evidencias de esa regeneración que Dios ha hecho en nosotros. Pero entonces Jesús, hablando de este costo que hay que pagar y de lo que representa nuestra decisión de elegir una de las 2 puertas, en ese contexto viene ahora Jesús a decir lo siguiente, y nos dice que porque hay 2 puertas, una de 2 que tenemos que elegir, la estrecha o la ancha, porque hay 2 caminos, el estrecho o el ancho, y porque hay 2 destinos, vida eterna o perdición eterna, ahora viene a darnos el gran mandamiento de guardarnos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque precisamente los falsos profetas son aquellos predicadores que predican la puerta ancha, el camino ancho, y por lo tanto lo desvían tanto a usted o a cualquier persona, lo pudieran desviar de tal manera que su fin sería la perdición eterna. Así que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, del versículo 15 al 20, de la siguiente forma: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. En este gran pasaje que vamos a estar esta mañana analizando, realmente si usted sigue leyendo en su Biblia, usted se da cuenta que el siguiente texto, la siguiente porción va unida a esto, pero por tiempo lo vamos a dejar para la siguiente predicación. Sin embargo, vamos a responder más que todo 2 preguntas esta mañana. La primera es, ¿por qué tenemos que guardarnos de los falsos profetas? Y número 2, ¿cómo se hace realmente eso? ¿Cómo es que tenemos que guardarnos de ellos?
Para poder responder estas preguntas, necesariamente tenemos que analizar algo importante primero, y es definir quiénes son los falsos profetas. Porque hay una confusión muy grande con respecto a esto. Lamentablemente hay dos extremos. Unos no le prestan la debida atención pensando que no hay falsos profetas ahora. Muchos piensan de que los falsos profetas son escasos o son esporádicos o son ocasionales, cuando no es así. Pero también existe el otro extremo de personas que hacen de esto una cacería de brujas. Y realmente ambos extremos son dañinos a la iglesia. Sin embargo, por eso en esta mañana queremos nosotros primero explicar y dedicar un tiempo a explicar quiénes son estos falsos profetas y por qué son tan peligrosos. En primer lugar, tenemos que entender lo siguiente. Para entender quiénes son los falsos profetas, tenemos que entender quiénes son los verdaderos profetas en la Biblia. Cuando toda la humanidad cayó en pecado a través de Adán, el hombre perdió la capacidad de comunicarse con Dios. El hombre perdió la capacidad de reconocer a Dios. El hombre perdió la capacidad de buscarlo por sí mismo a Dios y de entender a Dios. Nacemos ciegos espiritualmente. No podemos ver a Dios. Nacemos sordos espiritualmente. Cada uno busca lo suyo. Amén. Pero en ese contexto y bajo esa condición de pecado, Dios en su infinita misericordia, su amor por nosotros es tan grande que Él mismo se movió a hacer algo para Él comunicarse con nosotros. Y la manera que Él eligió y que Él decidió comunicarse con nosotros es elegir personas, redimirlas, depositar su espíritu en ellos para hablar palabras de Él a través de ellos para todo el pueblo. Y estos hombres históricamente desde las antiguas escrituras se les conocen como profetas. Los profetas eran y son mensajeros de Dios, eran mensajeros de Dios si lo hablamos del Antiguo Testamento, tal y como lo fueron. Eran personas que hablaban en nombre de Dios, pero porque hablaban palabra de Dios. Algunos piensan que los profetas tienen por característica hablar de palabras predictivas, pero realmente eso era una pequeña función si nosotros valoramos todo lo que realmente ellos hacían. Lo que ahora son los predicadores y pastores que predican eran los profetas del Antiguo Testamento, ya que la misión de ellos era específicamente llevar la palabra de Dios al pueblo, y su misión era específicamente regresar el corazón del pueblo que se había desviado del camino de Dios a que regrese al pacto de Dios, a que regresaran a la palabra de Dios. Eso era lo que era un profeta. Un profeta era todo el tiempo diciéndole al pueblo: regresa a los caminos del Señor, no te desvíes del camino del Señor. Esos eran todos los mensajes de los profetas. Ahora bien, si Dios hizo esto para comunicarse con su pueblo, para que la humanidad conociera la voluntad de Él y conocieran el camino estrecho y caminaran en el camino estrecho, tenemos también que entender que Satanás hizo lo contrario. Al ver que Dios levantó profetas para que anunciaran palabra y ayudaran a que regresaran al camino, Satanás, a manera de imitación, levanta falsos profetas que predican de igual manera, pero con el objetivo de que se desvíen de los caminos del Señor. Y esos son los falsos profetas. Son mensajeros que se hacen pasar como mensajeros de Dios, pero el objetivo de ellos y sus mensajes no es para regresar el corazón del pueblo al camino del Señor, sino para que se mantengan alejados de Él. Por eso no es de extrañar que en el Antiguo Testamento, ya en Jeremías 14:14, Dios nos dice lo siguiente con respecto a los falsos profetas, ciertas características de ellos. Dice: entonces el Señor me respondió: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los he enviado, ni les he dado orden, ni les he hablado. Os profetizan visiones mendaces, presagios vanos y engaños de su mismo corazón. Dice que ellos profetizan visiones vacías o falsas, presagios vanos, mentirosos y engaños de su mismo corazón. Pero una característica de estos falsos profetas, si usted lo lee ahí, es que ellos decían todo el tiempo que iban en nombre de Dios a hablar palabra de Dios. Pero Dios dice acá que ellos no hacían nada de esto, ni eran enviados por Él, ni hablaban palabras de Él. Por eso,
Es decir, porque son tan peligrosos, porque ellos no hablan palabra de Dios y eran tan comunes en el Antiguo Testamento, que por eso no es de extrañar que entonces Jesús, ya en Mateo capítulo 24, versículo 11, Jesús nos advirtió diciendo: serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Que serían levantados pocos o muchos falsos profetas. Muchos. Y este es el punto. Hay una tendencia, y para mí es parte del trabajo de Satanás sobre la iglesia, hay una tendencia de los cristianos modernos o postmodernistas, si somos más específicos, de pensar de que precisamente no, los falsos profetas son más del tiempo del Antiguo Testamento y que hoy en día son escasos o son ocasionales. Pero eso no es así. Jesús, hablando en Mateo 24 de los últimos tiempos, Él llega a decir que en los últimos tiempos se levantarán muchos, no pocos, falsos profetas. Y estos son tantos que por eso no es de extrañar que ya en el Nuevo Testamento los apóstoles, ya cuando nace la iglesia y comenzaron ellos a predicar y a traer la revelación, a ellos, a estos falsos, se les llama de diferentes maneras ya en las cartas. Por ejemplo, se les llama falsos hermanos en 2 Corintios capítulo 11 y en Gálatas 2:4. Se les llama falsos apóstoles y obreros deshonestos en 2 Corintios 11 versículo 13. Se les llama profetas, falsos profetas y falsos maestros en 2 de Pedro 2:1, y se les llama espíritus engañadores o hipócritas mentirosos en 1 Timoteo 4 2 al 3. Y también se les llama falsos mesías en Mateo capítulo 24 versículo 24. La característica de cada uno de estos versículos es que en todos ellos aparece la palabra falso, 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 falso. Es decir, cuando Jesús habla de falsos profetas, Él no está hablando de algo que era desconocido para los israelitas, ni tampoco es algo desconocido para nosotros, al menos que hayamos caído en la mentira y en el engaño de que hoy esos falsos profetas no existen. Pero una de las cosas que menciona la Escritura es que hay falsos hermanos, hay falsos cristos, hay falsos líderes, hay falsos pastores, hay falsos en las iglesias. Y en cada generación lo sabrán. Es algo que no se puede evitar. Ya está determinado así por Dios. Sin embargo, porque hay muchos falsos, es que Dios nos da el mandamiento de que tenemos que ¿qué? Que guardarnos de los falsos profetas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que guardarnos de ellos? Bueno, porque son extremadamente peligrosos. Son tan peligrosos que en Deuteronomio capítulo 13, versículo 5, Dios nos dice lo que habría que hacer en el Antiguo Testamento sobre un falso maestro cuando era descubierto como tal y la razón por la cual se hacía eso. Dice así la palabra del Señor. Y a aquel profeta o soñador de sueños se le dará muerte. ¿Por qué? Por cuanto aconsejó apostasía contra el Señor vuestro Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre para extraviarte del camino por el que el Señor tu Dios te ha ordenado seguir. Así extirparás el mal de en medio de ti. Así extirparás el qué. Digan conmigo, los falsos profetas son un mal en la iglesia. Digan conmigo, los falsos hermanos son un mal a la iglesia. Ya desde el Antiguo Testamento Dios anuncia que a ellos habría que matarlos. Claro, estoy hablando del Antiguo Testamento, no ahora, claramente. Pero en el Antiguo Testamento ellos tenían que matarlos. ¿Por qué? Porque siempre han sido un mal. Ahora, ¿por qué son un mal? Y ahí mismo da la respuesta. Dice, y aquel profeta o soñador de sueños se le dará muerte. ¿Por qué? Por cuanto, número uno, ¿qué hace? Aconseja al que, mi familia, apostasía contra el Señor, es decir, que te alejes, que te olvides. Hay algo que ellos hacen a través de su enseñanza que te alejan de lo verdadero. Pero en segundo lugar, luego del paréntesis que ahí aparece, dice, para extraviarte del camino
por el que el Señor tu Dios te ha ordenado que. ¿Se dan cuenta usted que esta es una función totalmente contraria a lo que hace un verdadero profeta? El verdadero profeta hace lo contrario. Él no te extravía, Él te hace regresar al camino que el Señor tu Dios te ha ordenado que tú sigas. Pero el falso profeta no, te extravía. Y por eso habría que exterminarlo de en medio de ellos. Ahora bien, por eso son tan peligrosos estos, que por eso Efesios capítulo 5 versículo 6 dice que ellos engañan por medio de palabras vanas. Colosenses 2 dice que ellos engañan por medio de filosofías y sutilezas huecas. Y Romanos 16 dice que ellos engañan con palabras suaves y aduladoras hacia usted. Quiero que entendamos algo. La estrategia de los falsos profetas es hablar como en el nombre de Dios, como si fuera palabra de Dios. Y el éxito está en que ellos lo hacen adulándolo a usted, cayéndole bien a usted, hablándole bien a usted. Son personas que procuran ser muy carismáticas y por eso es difícil muchas veces de identificarlas. Tenemos que entender de que en la Biblia se da mucho detalle de estos porque son muchos todo el tiempo. Por eso es que no es de extrañar, porque ellos ocupan esta estrategia aduladora todo el tiempo de adular al oyente al cual quieren engañar. Por eso es que dice Isaías 30, versículo 9 al 10, aquí Dios hablando en contra del pueblo mismo, Él les reclama y les dice algo que en pecado ellos están haciendo. Y dice: porque pueblo rebelde es este, hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley del Señor, que dicen a los videntes, es decir, a los profetas, no veáis, y a los profetas, no profeticéis para nosotros cosas rectas, decidnos cosas halagüeñas, profetizad ilusiones. ¿Entiende usted? Un falso profeta predica según la comezón de oír del pueblo. Un falso profeta predica lo que usted quiere escuchar. Un verdadero profeta no. Un verdadero profeta le predica lo que es recto ante los ojos de Dios, porque procura que su vida sea una vida recta ante los ojos de Él, pero no así el falso. Entonces, en general, lo que podemos decir hasta este momento es que los falsos profetas, el peligro de ellos es que envenenan el alma, le animan a usted a transitar por el camino ancho, menospreciando ellos con sus propias vidas el camino estrecho. Ahora bien, ¿por qué ellos predican el camino ancho y a la vez menosprecian el camino estrecho con sus propias vidas? Porque lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15, que es el texto que estamos hablando. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ese es el punto. ¿Por qué ellos hacen lo que hacen? Porque ellos, aunque por fuera se visten como ovejas, se visten con vestidos de ovejas, por dentro, ¿qué son? Lobos, pero no solamente lobos. ¿Cómo le llama Jesús? Rapaces. Ahora, creo que es importante entender esta frase porque yo le aseguro que muchos de nosotros, cuando leímos por primera vez este pasaje alguna vez, a nuestra mente se nos viene aquella imagen que es muy popular en internet de un lobo que está caminando en medio de las ovejas y que está disfrazado ¿de qué? De ovejas. Pero eso no es el sentido de este versículo. Presta atención. El sentido de este versículo es mucho más profundo y mucho más potente de lo que usted se imagina. Mire, en el Antiguo Testamento, los profetas, ellos tenían una forma distintiva de vestirse y eso es muy normal. En los israelitas, en los tiempos antiguos, era muy normal que cada una de las ocupaciones vestía de cierta manera que los identificaba con lo que ellos hacían dentro de la sociedad. Los profetas, por ejemplo, ellos vestían de una forma distinta. Por ejemplo, Elías, él vestía, dice la Escritura, con ropas ásperas, velludas y rugosas. ¿Pero por qué? Porque a través de su vestimenta, lo que él trataba era caracterizar su mensaje. Él quería demostrarle al pueblo que su mensaje era áspero, que no iba a ser agradable al oído de ellos. Pero eso era él, un profeta de Dios. De igual manera, Juan el Bautista. ¿Con qué tipo de piel vestía Juan el Bautista?
¿Con piel de qué? De camello. ¿Con piel de qué? Usted no crea que esa era una piel aterciopelada, ¿verdad? No se parece a la chumpa que usted tiene de cuero. No. Estamos hablando de que era algo áspero, como ponerse tal vez un cartón encima, pero pesado, ¿no? Es decir, estamos hablando que eran piezas completamente duras con las cuales ellos vestían. Era una prenda, no se puede llamar ropa, era una prenda áspera. ¿Por qué? Porque él quería caracterizar lo que él era. Entonces, escuche esto. Por esa razón, por ese tipo de vestimenta, que cuando alguien miraba ya sabía que era un profeta, es que cuando una persona se quería hacer pasar por un profeta, es decir, cuando un falso quería pasar por un profeta, necesariamente tenía que vestirse como ¿qué? Como profeta. ¿No dio a entender? Es decir, en los tiempos antiguos, si alguien quería pasar como profeta, no siendo profeta, tenía necesariamente que vestirse como tal, como profeta, como lo hacían los verdaderos profetas. Por eso es que leemos una frase, un versículo bien interesante que Jesús, diciendo como parte del juicio sobre estos falsos profetas. Por eso es que dice Zacarías 13:4. Presta atención a la última parte. Mire qué interesante. Aquel día, esos profetas se avergonzarán de sus visiones y profecías. ¿Y qué más? Y nunca más se vestirán de mantos vellosos para engañar. ¿Y nunca más se vestirán de qué? ¿Para qué? Claro, el que quería engañar, el que quería hacerse pasar por profeta siendo falso, tenía necesariamente que vestirse con ropas de profeta. Entonces, esto era igual en el tiempo de Jesús, también era igual con los pastores de ovejas. Los pastores de ovejas, su vestimenta, ¿de dónde provenía? De las ovejas. ¿De qué se saca de las ovejas? Lana. Sus vestimentas entonces eran ¿de qué? De lana. Ellos, digan conmigo, ellos vestían de ovejas. Entonces, las palabras de Jesús con respecto a los lobos rapaces, no, la advertencia de él no es contra una persona que viene vestida de oveja, que pasa como que fuera una ovejita. No, la advertencia de Jesús es contra una persona que viene vestida como pastor. Y todos piensan que él es un verdadero pastor. ¿Entiende usted el peligro de esto? Esa imagen que es muy popular en internet es totalmente equivocada. No está hablando de una oveja que busca engañar a otras. Está hablando de alguien que va a esperar todo el tiempo necesario para que lo pongan de pastor. Él está hablando, Jesús, Él nos está advirtiendo, no contra una oveja que se infiltra, una falsa oveja que se infiltra, sino que está hablando de un pastor infiltrado en las iglesias. Por eso dice, vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Está hablando de la vestimenta de un pastor. Se hace pasar por un líder, se hace pasar por un director bueno, pero por dentro es un lobo rapaz. ¿Entiende usted el peligro entonces de esto? Es que mire, una de las cosas que tenemos que entender que en la Biblia hay diferentes clases de falsos profetas. Y aquí Jesús solo se está refiriendo a uno, no a todos. Se lo voy a explicar. Por ejemplo, en la Biblia se menciona que un falso profeta es, por ejemplo, los herejes. Los herejes son aquellos que todo el tiempo abiertamente hablan en contra de Dios. Por lo tanto, es muy fácil reconocerlos porque obviamente usted los escucha y usted dice, este es un hereje. Charles Darwin, hace poco estaba leyendo la semana pasada en un periódico cristiano, de que se va a subastar un documento que se encontró, firmado por él, donde con su mano Charles Darwin dice, yo no creo en Jesús. Dice, lo lamento, lo siento, dice. Les aviso de que yo no creo en Jesús ni en la Biblia. Y da a entender como que ellos no existieran. Ok, ese es un hereje. Usted lo lee, no le sorprende, simplemente usted lo identifica rápidamente por lo que habla. ¿Cómo lo identifica?
La segunda clase de falso profeta que encontramos en la Biblia, aparte de los herejes, son los apóstatas. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que están en las iglesias o estuvieron en las iglesias por varios tiempo, pero luego se retiran, pero en su retiro ellos ya hablan en contra de ciertas cosas de la iglesia, de Jesucristo o de la palabra, incluyendo la negación de Jesús. Son apóstatas. Una vez más, ellos son reconocidos por lo que ellos hablan. Amén. Pero hay una tercera clase de falso profeta, que son aquellos que se les llama en la Biblia los engañadores, que simplemente usted los ve y parecen reales. Usted los escucha y usted no nota nada raro en sus prédicas, pero con los años, no con los meses, con los años, ellos demuestran con sus obras lo falso que fueron. En otras palabras, Jesús, cuando hace esta advertencia, guardados de los falsos profetas, está hablando de aquellos pastores, de aquellas personas falsos que se presentan como pastor, que parecen pastores, que huelen a pastores, que se visten como pastores, hablan como pastores, cuidan a las ovejas como pastores, aconsejan a las ovejas como pastores, visitan a los enfermos en los hospitales, van a los sepelios a consolar a la viuda, ellos desde el púlpito predican la cruz, predican el evangelio, predican acerca del cielo, predican acerca de Jesús, predican acerca del pecado, predican acerca del duelo, predican acerca del amor, predican acerca del quebranto, predican acerca de cómo usted puede ser feliz, de cómo usted puede prosperar, de cómo ser sanado. Pero por dentro son falsos. Que aunque ellos tienen todo a su alrededor, como si ellos fueran verdaderos pastores, por dentro son lobos rapaces. Es a esto a lo que Dios a través de Pablo una vez más nos advierte. En 2 de Corintios 11 del 14 al 15, cuando dice: y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Número 1, se les llama ministros, es decir, pastores. Número 2, se visten con vestidos de ovejas, se disfrazan, pero como ministros ¿de qué, mi familia? ¿Como ministros de qué? De justicia, es decir, que usted los ve y usted los considera justos. Usted los ve y los ve piadosos. Usted escucha sus prédicas y usted dice: no, hombre, este no puede ser un falso, está predicando de la gracia. Oye, pues está predicando de la gracia. Pero por dentro son falsos. Y ese es el peligro de estos, porque estos son los más peligrosos. Los otros por lo menos usted los escucha, usted los identifica, pero ¿y estos? Mire, y este es el peligro realmente, que ellos se ven como pastores, pero son lobos ¿qué? Rapaces. Ahora, ¿sabe usted lo que significa la palabra rapaz? La palabra rapaz en griego significa ladrón, estafador, excesivamente ambicioso y codicioso. Y por eso, es decir, porque ellos en su verdadera naturaleza son extremadamente ambiciosos y codiciosos, ellos por muchos años pueden pasar engañando a la gente, pero va a haber un momento en el cual, y por sobre todo es en momentos de crisis, o cuando ellos son confrontados o enfrentados en algún error, es cuando ellos sacan verdaderamente lo que hay en su corazón y ya no cuidan a las ovejas, ya no protegen el rebaño, sino que huyen de la iglesia, huyen de sus ministerios que se le habían entregado, precisamente porque no son pastores, porque no les interesó nunca cuidar a las ovejas, sino cuidarse a sí mismos. ¿No debe entender, mi familia? Es decir, a diferencia de los verdaderos pastores, un falso pastor termina abandonando a las ovejas. ¿Por qué? Porque en otro pasaje a estos falsos pastores Jesús mismo le llama asalariados. ¿Cómo le llama? Claro, porque ellos ambicionan, son codiciosos. Ellos lo que hacen es
fingir pastorado por muchos años. No meses, años. Pero lo hacen para ellos obtener sus propias codicias, que puede ser sexo, que puede ser adulterio, que puede ser fornicación, que puede ser dinero, que puede ser riquezas, que puede ser control, que puede ser poder. Pero son asalariados, y por ser asalariados, cuando ven venir al lobo, cuando ven venir un problema a sus vidas, cuando ven que ellos, su imagen va a ser trastocada en medio de la comunidad, se van. Cuando un pecado de ellos es descubierto, se van, porque son asalariados. Pero no así el verdadero pastor, dice Jesús. El verdadero pastor ve venir el lobo y protege a las ovejas, aunque le cueste su vida. Es que ¿quién es un asalariado? Un asalariado, en el contexto en que Jesús lo habla, algunos pastores tenían rebaños tan grandes. Lo que pasa es que nosotros estamos con aquello de Heidi, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Heidi? Va, de Pedro con las cabritas, ¿verdad? Y el copo de nieve y pichí y todo eso, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Ok, va, ok. Usted piensa que así que iba Pedrito Felipe con la varita y todas las cabritas. No, habían rebaños tan grandes que el pastor no daba abasto. Él tenía que contratar a un pastor ayudante, un asalariado. Entonces, el problema con los asalariados es que cuando venía a venir el lobo, él decía, huechos, decía, patitas, ¿para qué te tengo? Y se iba. ¿Por qué cuidaba las ovejas? Porque amaba las ovejas. No porque le pagaban, pero no hacía el pastor porque eran suyas. Él las protegía. Entonces Jesús, así tomando esa figura, él dice, el falso pastor es así. Ve venir un problema, ve que su imagen va a ser trastocada, es confrontado con un pecado, va a salir a la luz pública, o pasa algo que no le gusta, o simplemente él no está de acuerdo con las cosas y se va y deja tirado a las ovejas porque es falso. Y eso es lo peligroso. Mire, por eso es que en la Didache es una obra literaria escrita aproximadamente en el año 100 después de Cristo, precisamente una obra literaria de la iglesia primitiva, en donde se anotaron muchas de las costumbres y pensamientos que ellos hacían. Aunque no es palabra de Dios, pero la Didache dan mucho detalle importante para el cristianismo, para entender cómo ellos pensaban y cómo ellos aplicaban la palabra. Pues en esta Didache es bien interesante que ellos, ¿sabe cómo ellos? Y ahí está escrito cómo ellos le llaman a los falsos pastores. Le llaman específicamente cristenporos. ¿Qué significa esta palabra? Comerciantes de Cristo. ¿Por qué en la iglesia primitiva a los falsos profetas y falsos maestros, falsos pastores y falsos hermanos, por qué les llamaban comerciantes de Cristo? Porque ellos vendían a Cristo. Ellos predicaban la cruz, predicaban el amor, discipulaban, enseñaban la escritura, se la memorizaban, la explicaban, pero para obtener ganancias, para conseguir lo que ellos querían. ¿Y qué es lo que querían seguir? ¿Qué es lo que ellos querían conseguir? Probablemente fama, control sobre alguien, sexo, una novia, un novio, cualquier cosa, dinero, poder, prestigio, buena imagen. Pero por dentro son rapaces, son ambiciosos y codiciosos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces los cristianos ante los falsos profetas, que son los que enseñan el camino ancho que te lleva a la perdición? Mateo 7:15 dice: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay dos cosas que Dios en este texto nos manda a hacer a los verdaderos creyentes con respecto a los falsos profetas. ¿Cuántas cosas? Dos. Digan conmigo: guardarnos, y digan conmigo: aprender a reconocerlos. ¿A quiénes? A los falsos profetas. Vamos a ver, en primer lugar, a qué me refiero y a qué se refiere la Biblia con guardarnos a nosotros. Cuando dice Jesús guardados de los falsos profetas,
La palabra guardar significa estén en guardia. Pero esta estar en guardia específicamente es una posición de defensa, en donde estamos alerta, es el sentido de la palabra. Guardados es estar alerta, es, en otras palabras, ya en el contexto que está hablando Jesús, aleja tus oídos y tu mente de los falsos profetas, de sus palabras. No los escuches, no tengas ni relación con ellos. ¿Qué es lo mismo que dice Romanos 16 con los que causan división? No pueden ni siquiera estar con ellos. Pero este mandamiento de guardarnos de los falsos profetas es un mandamiento de dos vías. Vean todos para acá a qué me refiero. Es un mandamiento de dos vías. Mientras tú te alejas del falso profeta, mientras tú alejas tus oídos y tu mente de sus palabras, tienes que llevar tu oído y tu mente a la palabra de Dios. Amén. Es decir, el mandamiento de guardarse no es solamente alejarse del falso profeta y andarte quedando ahí como un vago, no, y comenzar a leer como Politan y comenzar a leer tonterías, no, es que mientras tú alejas tus oídos y tu mente de las palabras del falso, tus oídos y tu mente las vas a enfocar ¿en quién? En la palabra del Señor. Amén. Es lo que nos enseña, por ejemplo, claramente 2 Timoteo 3, del 13 al 15, cuando dice: Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras. Leamos el versículo 13, que voy a hacer un paréntesis bien interesante. Dice: por su parte los hombres malos y embaucadores, es decir, los que engañan, irán de mal en peor. Dos cosas: engañando, pero a la vez ¿qué? Siendo engañados. Ok, el paréntesis que quería comentarles. Algunas personas pudieran preguntarse: mire pastor, de hecho ya me han hecho la pregunta, mire pastor, y los falsos hermanos, pastores, etcétera, incluso me mencionan nombres de otras religiones, líderes religiosos. Mire, y ellos, ellos saben, ellos a conciencia engañan a la gente, o ellos no saben que son falsos. Ambas cosas le digo. Existen aquellos que conscientemente están engañando a otros, como este señor Miranda que murió, que decía que era Jesús, ¿se recuerdan? Ok, él engañaba conscientemente a las personas, pero hay otro tipo de personas que ellos no saben que están bajo engaño. Por eso dice que van engañando, pero a la vez, ¿qué pasa con ellos? Están siendo engañados todo el tiempo. Yo he conocido personas, falsos profetas, falsos pastores, que ellos estaban engañados en una doctrina muy pecaminosa, muy herética, pero luego se transformó en una intencionalidad de práctica diaria. Y muchos así comienzan. Ellos mismos creen lo que ellos están leyendo, pero eso que están leyendo es herejía. Y como tal vez no tienen preparación, por eso es que ellos específicamente creen todo lo que leen. Así que, cerrando el paréntesis, en ese contexto hace una diferenciación Dios, un contrapuesto. Es decir, mientras los engañadores caminan engañando y siendo engañados, los cristianos no. ¿Qué tienen que hacer los cristianos? Versículo 14. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces el qué. En otras palabras, tú tienes todo el tiempo no solamente que alejarte de los falsos maestros, de los falsos pastores, sino que a la vez tienes que permanecer persistentemente en el estudio formal de la Biblia. Por eso, yo hago una invitación a aquellos que han estudiado en el Instituto Bíblico, que no dejen de estudiar. ¿Entiende usted lo que está en juego cuando usted deja de estudiar? Una solución, cuando dice la Escritura, guardaos de los falsos profetas, es persistir en lo que aprendiste. No dejes de estudiar nunca la Biblia formalmente.
Persiste en esto, persiste en estudiarla, persiste en amarla, persiste en leerla, persiste en depender de ella todos los días de tu vida. Esto es lo que te evita seguir a un falso. Es la palabra profética más segura. Y en segundo lugar, cuando hicimos la pregunta, ¿qué tenemos que hacer ante los falsos profetas? Digan conmigo, guardarnos. Número 2 es reconocerles como falsos profetas. Ahora, ¿cómo se hace esto, pastor? Porque no es fácil que pongas a pensar. Predican la cruz, predican la gracia, predican de cierta manera el evangelio o parte de él, predican del amor, discipulan, visitan, cuidan, dan el pésame, te hablan cuando estás de cumpleaños, te saludan, oran por ti. Pero si hacen todo eso, entonces, pastor, ¿cómo reconocerlos? Por sus frutos, pero oiga esto, en el tiempo. En el tiempo. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 7, del 15 al 20 dice: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Por sus frutos los reconoceréis. Es que cuando Jesús dice en el versículo 16, por sus frutos los reconoceréis, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es que en Israel hay una clase de espinos que da como fruto unas bayas negras. Usted las puede ver en internet. Son unas bayas negras que a simple vista parecen uvas. Pero cuando usted las parte se da cuenta que no son uvas. Más si las prueba se da cuenta que no son uvas, pero parecen uvas. Y hay un tipo de, aquí le llama abrojos, que realmente son cardos, que dan flores que de lejos la flor parece un higo. Entonces de afuera, de lejos, la gente piensa que es ¿qué? Un higo. Entonces, es decir, que de alguna manera engañan a simple vista. Pero ¿qué tiene que hacer entonces usted? Pues irlas a tomar y ver. Y al partirlas o al quererlas cocinar o procesar, se va a dar cuenta que son falsas. Ni son uvas, ni son higos. Entonces, cuando Jesús enseña esto, Él se refiere a los frutos. Cuando habla de los frutos, se refiere al carácter de una persona, a las decisiones que esta persona toma durante su vida, por sobre todo en momentos de crisis y en momentos específicos. Es decir, en este pasaje, el énfasis de Jesús para reconocer a un falso profeta no está en sus palabras. Por ejemplo, si nosotros escuchamos las doctrinas de los testigos de Jehová, de los mormones, usted rápidamente dice, no, eso no es cierto. Por ejemplo, los mormones dicen de que Jesús es producto de una relación sexual entre el arcángel Miguel y María. Usted va al texto y dice, eso no es cierto, es para usted es fácil. Con solo oír usted identifica, pero no así con ellos. Con esta clase de pastores no es así, porque ellos le predican la cruz de Cristo. Ellos le predican cierta parte del evangelio. Entonces, ¿cómo se reconocen? Por su carácter, por su personalidad manifestada ya en los muchos años. Cuando ellos vienen a surgir. ¿Por qué digo esto? Porque usted tiene que entender que ellos, por no ser cristianos, tarde o temprano sus acciones van a demostrar que nunca lo fueron. Amén. Amén. Es decir,
aunque ellos sean expertos en predicar el camino estrecho, tarde o temprano van a manifestar que ellos viven en el camino ancho, porque nunca han probado el estrecho. Es decir, tarde o temprano se va a manifestar lo que hay en sus corazones. Por eso es que cuando Jesús dice, por los frutos los vais a reconocer. Esa frase reconocer, no dice conocer, dice reconocer, o sea que sí los mirabas. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de acciones usted debe de reconocer para identificar a alguien si es aprobado por Dios o desaprobado por Dios? ¿Qué tipo de personalidad nosotros buscamos o la Biblia busca en una persona realmente cristiana? ¿Qué tipo de frutos debe de dar los verdaderos líderes de Cristo que Él elige para su iglesia, para sus iglesias locales? ¿Cuáles son los tipos de fruto que una persona debe de dar para que los demás vean que Él es un aprobado por Dios? La respuesta la encontramos en Lucas 3, del 8 al 9, cuando dice: Haced pues frutos dignos del arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, y ahora mismo el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto dice el versículo 9, que es lo mismo que dice el versículo 19 de Mateo. Cuando leímos todo árbol que no daban fruto es cortado y echado al fuego, así que por su fruto es lo mismo que está diciendo acá. Es decir, ¿cuáles son los frutos que van a evitar que un árbol sea cortado por el hacha de Dios? ¿Frutos dignos de qué? Del arrepentimiento. Frutos de que has sido regenerado. Frutos de que eres verdadero cristiano. Entonces la pregunta es, bueno, pastor, pero ¿y cuáles son entonces esos frutos dignos de alguien que se ha arrepentido genuinamente delante de Dios? Pues todo el sermón del monte. Pongámoslo en contexto real, directo. Jesús habló estas palabras predicando el sermón. Es como que si alguien le hubiera dicho, mira Jesús, pero ¿cuáles son esos frutos? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cuáles son esos frutos? Y él hubiera dicho, todo lo que te he predicado. Es decir, no mentir, no vengarse, no adulterar, no fornicar, no criticar, no chismear, ser generosos en la iglesia, ayunar, orar, no enojarse ni justificar sus resentimientos, sino perdonar y también ser humilde en ir a pedir perdón cuando se ha dañado. Si usted ve esto en una persona, en un predicador, en un pastor, en un discipulador, en un líder, director, etcétera, él es un aprobado por Dios. Pero si en el transcurso de su vida no lo ve, él nunca lo fue. Mire, el fruto, cuando habla aquí la Biblia del fruto, está hablando del carácter de obediencia que un creyente tiene porque ha sido regenerado para con Dios todos los días de su vida. Esta semana yo hablaba con una persona adulta que me preguntaba, mire pastor, acerca en general de las iglesias. Y entonces yo le decía, mira, cuando tú vayas a elegir una iglesia donde congregarte, necesariamente tienes que ver la vida del pastor, pero en el transcurso de los años, no lo que está haciendo en el momento. No te dejes sorprender por lo que hace un pastor en el momento. No te dejes sorprender si la música que tocan es la que a ti te gusta, si es el grupo que a ti te gusta escuchar, la música que ellos tocan. No es si ahí están predicando los temas de moda. No se trata si ahí el pastor es carismático o no es carismático, si hay aire acondicionado o no hay aire acondicionado. No es eso lo que tú tienes que fijarte. Tienes que fijarte en los frutos que durante años ha dado ese pastor. Y le dije todavía esto. Por eso ten cuidado con los pastores jóvenes. Y te lo dice un pastor joven, le digo yo. Todavía me considero joven, hermanos. Y te lo dice un pastor joven. ¿En qué sentido? Cuídate
Porque aunque sea un verdadero creyente, hay que esperar y ver. Porque recuerden que los falsos profetas no surgen de la noche a la mañana. Ellos comienzan en una iglesia, trabajan en una iglesia, sirven en una iglesia, pero se levantan como falsos. Y nadie sabe que son falsos. Todo el mundo piensa que son verdaderos pastores. Pero cuando usted comienza a ver que de repente se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, de repente que por aquí, que por, ¿cómo es? Adulterio, ¿qué? Responsable, y cuando no sé qué volado, y aquí por allá, y de repente esto otro, o de repente usted ve que predica esto, pero guarda resentimientos, participa de divisiones este pastor, acobija divisores, o él mismo es causa de división para otros. No, hermanos, no se deje engañar. Yo le decía a esta persona, mira, por eso es que yo solo algunas iglesias yo recomiendo. Y si te das cuenta de las características de las iglesias que yo recomiendo, es que los pastores ya fueron probados. ¿Y sabes cómo salieron? Aprobados. Ten mucho cuidado, le digo. No busque las iglesias de moda, le digo. ¿Me doy a entender, hermanos? Y es que, mire, ¿se acuerdan ustedes cuál es parte del fruto del Espíritu Santo? Dígame usted. Empezamos por amor. ¿Cuál más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, que es la misma bondad. ¿Qué más? Fe, y ahí viene, y las dos últimas, digan conmigo, mansedumbre, dominio propio. Ok, fíjese bien. Si usted ve a alguien que predica el amor, la cruz de Cristo, la gracia, todas las doctrinas que usted y yo amamos, pero en el día a día él con sus amigos y con la gente que está alrededor no tiene dominio propio. Él no es manso. Un discipulador, alguien que dirige un ministerio, alguien que discipula a alguien, no tiene dominio propio, se enoja fácilmente, ataca a los demás, solo él tiene la razón, los demás están equivocados. Guárdese de él o guárdese de ella. Por los frutos que son reconocidos. Amén. Por eso es que lo que usted tiene que preguntarse todo el tiempo es, ¿acaso esta persona es mansa y dice la verdad todo el tiempo? ¿Esta persona se sujeta realmente a sus autoridades? ¿Esta persona se domina a sí mismo? ¿Es una persona reactiva? ¿Es una persona que reacciona ante los puntos de vista distintos a lo que él piensa? ¿Es una persona que busca el control? ¿Es una persona que ataca, que divide, que solo busca lo suyo? Es que ambos caracteres son completamente diferentes entre un converso y un inconverso. Segunda de Pedro 1:4 dice, nos ha dado Dios, ¿verdad?, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaras a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Ahora, ¿cómo se manifiesta que usted es un regenerado? No siendo degenerado. Usted puede ver en su propia vida si es regenerado y los demás, que usted es consustancial con la naturaleza divina, por lo que dice el versículo, lo que sigue diciendo, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay ¿dónde? En el mundo. Eso es un cristiano. Pero si usted compara estas palabras de Pedro con las que él dice un capítulo después, en el versículo 19 dice, acerca de los falsos profetas, dice, les prometen libertad a ustedes y ellos mismos son ¿qué? Esclavos de corrupción. Es decir, mientras los cristianos huyen de la corrupción todos los días, ¿qué hace el falso profeta? Es esclavo del pecado, no puede huir de él. ¿Por qué? Porque no es cristiano, es falso. Aunque predica cosas que para muchos pudieran ser ciertas o hermosas. Mire, por eso es que Jesús le llamó a los fariseos sepulcros. ¿Por qué? Y él dice, ¿por qué? Jesús lo dijo, porque por fuera eran blancos, limpios, lindos, hermosos, hacían buenas obras, pero por dentro estaban llenos ¿de qué? De huesos, de cadáveres,
de corrupción. Y es que póngase a pensar en esto, los escribas y fariseos, aparte que todos los rabinos tenían que ser escribas. Todos. No todos los escribas eran rabinos, pero todos los rabinos tenían que ser escribas. Es decir, que los escribas y fariseos, a los que Jesús les dice así, eran personas, escuche, que todos los sábados enseñaban la palabra. En la semana estudiaban la palabra, hablaban teología, hacían teología, visitaban a los huérfanos, daban regalos. Jesús mismo dice en el Sermón del Monte, iban a las plazas y regalaban dinero. Ellos oraban por las personas. Visitaban a la viuda, te llamaban en tu cumpleaños y muchas otras cosas más, cosas hermosas y bonitas. Pero por dentro eran rapaces. Tan rapaces, es decir, tan ambiciosos y tan codiciosos, que solo bastó con que uno que pensaba distinto a ellos y que predicaba lo contrario a ellos, que los hacía quedar mal a ellos frente al pueblo, solo bastó con que uno les comenzara a quitar el mercado, porque son codiciosos, pero somos rapaces, codicia, ambición. Solo bastó con que uno les comenzara a afectar el circo, llamado Jesús, que lo mandaron a matar. Y ahí se notó lo que había realmente en el corazón de ellos, aunque por años habían hecho cosas buenas. Por los frutos los reconoceréis. Mire, por eso yo a los pastores de esta iglesia y a sus esposas, a los directores, a ellos siempre les digo esta frase. Todos, lo he visto por años, les digo, todos al inicio, todos son siervos de Dios. Todos son obedientes. Todos dicen amar la palabra y dicen amar a las ovejas, pero solo falta con que sean estorbados sus pecados o sus intereses personales sean trastocados para que en algunos se manifieste lo que verdaderamente son en su corazón. Y lamentablemente yo he tenido que lidiar con eso más de lo que yo hubiera querido. Cuando ha salido a la luz el pecado de alguien o confrontamos a alguien, o simplemente estorbamos una intencionalidad de esa persona. Aquí ha habido varias, no pocas, varias personas, directores o llamados pastores que se han ido y han terminado hablando mal de la iglesia y en general de otras personas y de mí. ¿Por qué? Porque han manifestado lo que siempre había ¿qué? En su corazón. Todo por un pecado descubierto, todo por un error, todo porque se les estorbó algo que querían hacer y simplemente se les estorbó. Y eso siempre va a pasar, hermanos. Siempre. Ahora, entonces, ¿por qué entonces tenemos que guardarnos de aquellos que por sus frutos ya manifestaron ser falsos? Y quiero concluir con estas tres ideas muy importantes. ¿Sabes por qué tú tienes que guardarte de los falsos profetas? Porque tu estado eterno depende de eso. La razón por la cual Jesús habló, después de hacer el llamado a la conversión, de que se guarden de los falsos profetas, es porque lo que puede afectar a tu conversión, si tú no eres convertido, es seguir escuchando a un falso pastor. Que tú viendo la vida ya de él después de muchos años, tú sigues escuchando sus enseñanzas y lo sigues admirando. Tu vida eterna depende de ello. A los que no son creyentes. Es decir, tú lo vas a admirar tanto a él por no guardarte, que vas a seguir sus enseñanzas, pero sus enseñanzas terminan en camino de muerte. Eso es para los que no están convertidos. Pero ¿qué pasa con los cristianos que están en la iglesia? Que están aquí en el culto de las 10 de la mañana. ¿Por qué es importante que usted se guarde su mente y sus oídos de los falsos pastores? No porque usted va a perder la salvación, ¿sabe por qué? Por lo que dice segunda de Juan capítulo 1 del 7 al 8, expresamente lo dice la palabra, ¿por qué debe de guardarse? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan a Jesús el Mesías como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos. Es decir, guardaos.
de los falsos profetas. Mirad por vosotros mismos. ¿Para qué? Para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado, sino que recibáis el galardón completo. Si no recibáis el ¿qué? Usted tiene dos opciones como cristiano ya, si usted ya es cristiano. O recibir el galardón completo o recibirlo incompleto, pero es para toda la eternidad. ¿De qué va a depender? Literalmente dice la Escritura, de si usted va a prestar sus oídos a las enseñanzas de los falsos pastores, que probablemente usted todavía sigue admirando. Ahora, yo quiero hacer una reflexión final. Hermanos y hermanas, ¿ya consideraron ustedes que por alguna razón Dios, Él ordenó la existencia y la obra de los falsos profetas? ¿Usted ya se ha preguntado para qué Dios lo ordenó que así sucediera? Que surgieran falsos profetas en cada generación y en cada nación, en cada ciudad. ¿Para qué Dios lo hace? Yo espero que con lo que le voy a hablar, usted pueda alabar a su Señor. Porque la Biblia da 3 razones por las cuales Dios, Él ha ordenado, Él ha determinado que se levanten falsos profetas en cada generación y en cada ciudad. Diferentes, muchos. La primera razón es para juzgar o un prejuicio, si se puede decir de esa manera, a la iglesia. Es decir, digan conmigo, para separar el trigo de la cizaña en los tiempos de hoy. Es lo que dice 1 Corintios 11:9, pero lea bien lo que dice. 19, perdón, dice. Porque también debe haber divisiones entre vosotros, para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. ¿Acaso la Biblia dice, porque también podría haber divisiones? Eso dice la Escritura. ¿Qué dice? Debe. No es una opción. Va a suceder. Porque debe de haber divisiones entre vosotros, entre las congregaciones. ¿Pero y para qué? Dice alguien. O un pastor que está comenzando. ¿Pero y para qué si duele mucho el corazón? Para que los aprobados se hagan manifiesto y la iglesia pueda madurar a través de los dones que Dios ha repartido entre los verdaderos. Amén. Una pregunta: al examinar usted su propia vida, ¿con quién usted hoy se está relacionando? A la luz de este pasaje, ¿usted sale aprobado o desaprobado como creyente? Como persona, me bien dicho. Segunda razón por la cual encontramos en la Biblia, Dios ha determinado que surjan falsos pastores. Es para condenación eterna, es decir, para condenar mucho más aún a los que nunca van a creer en Jesús. Eso lo dice 2 Tesalonicenses 2 del 11 al 12. Presta atención, dice: por esto Dios les envía una fuerza de extravío. Es decir, falsos profetas. ¿Pero para qué? Para que crean a la mentira. ¿Y entonces? Y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Entiende usted? Es para condenar aún más a los que no creen en la verdad. Es para que sean aún más culpables de su propio pecado de rechazar el evangelio, que Dios levanta, Dios ordena que se levanten falsos profetas para que aquellos que no creen en la verdad se condenen aún más. Esto también lo dice Jeremías 23:14, porque esto es algo que del Antiguo Testamento está siendo anunciado. Dice: entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. ¿El qué? Adúlteros y mentirosos que apoyan a los malvados, para que nadie se convierta de su maldad. ¿Por qué hay pastores que son falsos, que las iglesias los siguen apoyando a pesar de que son adúlteros y mentirosos? Y ya se sabe que son mentirosos, y ya se sabe que son adúlteros. Pero ¿por qué las iglesias o las congregaciones o esas personas los siguen apoyando a ellos? Para que nadie ¿qué? Se convierta de su maldad. Es para que se condenen aún más. Es lo mismo con las parábolas. A Jesús le preguntaron: ¿por qué nos hablas con parábolas? Y Jesús les dice: a ustedes les explico las parábolas porque ustedes han sido escogidos para el reino, pero
A los otros les hablo con parábolas para que no entendiendo se pierdan y nunca se conviertan. Simple. Pero no tienen excusa que no escucharon. Escucharon, pero no se convirtieron. Y en tercer lugar, para mí esta es la más importante. Bueno, no la importante, pero sí la más fuerte a mi corazón. Claro, como pastor y con las cosas que he experimentado y vivido, claro que esta es la que más guardo en mi corazón. ¿Sabe por qué o para qué Dios permite y determina que se levanten falsos profetas y falsos pastores, falsos hermanos, falsos discipuladores, etcétera? Para probarnos a nosotros si en verdad amamos o no al Dios que decimos amar, al Dios verdadero. ¿Dónde está eso? Explícitamente en Deuteronomio 13, del 1 al 3 dice: si en medio de ti se levanta profeta o soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, aunque se cumpla tal señal o prodigio que él te habló diciendo: vayamos tras dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no escucharás las palabras de ese profeta o de aquel soñador de sueños. ¿Por qué? Porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Entiende usted? Hermano, hermana, ¿usted todavía tiene relaciones de amistad con un falso pastor o con un falso líder o un falso hermano, con algún divisor, con alguien que ya mostró ser falso? ¿Él es su amigo o su amiga? ¿Usted está enamorado o enamorada de alguien así, que causa división al pueblo, que es un falso hermano o un falso pastor o una falsa hermana, y no lo quiere dejar, esa relación de amistad o de amor o lo que sea? Hermanos, hermanas, usted ya consideró esto. ¿El qué? Que Dios a quien está probando no es al otro, es a usted. Y por eso le ha permitido que usted lo conozca al otro o a la otra. Pero porque Dios al final a usted lo está probando. ¿Ya considera eso, que hoy Dios a usted lo está probando? En los últimos meses a usted lo ha estado probando. Que si en verdad usted está dispuesto a dejar todo para seguirlo a Él. Muy fácil decirlo de palabra, pero la pregunta es que si usted lo está demostrando por obras, hermano. ¿Usted está dispuesto a dejar todos esos con tal de seguir caminando el camino estrecho? ¿Usted ya calculó ese costo? ¿Ya calculó que Dios a usted es el que lo está probando? Si en verdad usted ama a Dios. Hermanos, ¿qué hará usted? ¿Qué debe de hacer? Dejarlos. Guárdese de ellos. Guárdese de ellos. Porque por dentro son lobos rapaces, aunque por fuera se ven como buenos. Vamos a orar.